Estamos hoy aquí en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Una mañana lluviosa. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos disfrutando de una taza de café. De una taza de café. ¿Cómo estás? Bien. Ya no me recuerdo qué número nos toca. 44. 45. 44. 44. Sí, 44. Como el jarabe. Fórmula 44. ¿Sí? Sí, es cierto. Bueno, pues estamos para hablar de... La magia de Egipto. O en Egipto. En Egipto. La magia en Egipto. La magia en Egipto. La magia en Egipto. Bueno, Paula, ¿por qué vamos a hablar de ese tema? Ajá. ¿Por qué decidimos ese tema ahora? Pues recientemente, con Mario y 16 personas más, muchas de aquí de la escuela, hicimos un viaje a Egipto. Fuimos a Egipto. Sí, fuimos en total 18 personas que fueron de varias sedes de Acrópolis, Guatemala. Un par de amigos ahí que se nos pegaron y nos fuimos a Egipto. Estuvimos 11 días. 9, 7. Fueron 9, creo. 9, no me recuerdo. 8, 9, por ahí. 9 días en Egipto. Sí. Y pues decidimos armar un podcast. No sé si contando datos históricos, porque esos han de estar en Wikipedia y muchísimo más afinados de lo que nosotros podríamos recordarnos. O al haber alguien ahí que ha visto más documentales ahí de cómo se hicieron las pirámides y esas cosas. Seguro. Y nos va a decir, no, eso es mentira, porque no sé qué. Entonces, más que un podcast de información científica o que venga a solucionar los misterios que hay en Egipto, cosa que no vamos a hacer ni de chiste. No. Es más bien contar una experiencia, contar la experiencia de cómo es Egipto. ¿Cómo es Egipto? O qué es. Y para eso, pues, contar un poco qué hicimos. Sí, cómo vivimos nosotros la experiencia de estar en Egipto. Porque incluso nuestros otros 16 compañeros pueden no estar de acuerdo. También. Y decir, no, Paula, mentira. Sí, podrían. Puede ser. Sí. Incluso nosotros. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver quién vio qué. Bueno, entonces, ¿cómo empezó el viaje? Espérate, empecemos con una pregunta más de enfoque. A ver. Que vas a contestar al final. Ahí está, me gusta. Para que se queden hasta el final de este episodio. Para que al final del episodio termine. Sí, pues tiene que ser una pregunta que las personas quieran saber para que termine el episodio, como ¿cuál es tu número de PIN de tu tarjeta de débito? Pero no van a encontrar mucho tampoco, pero... No, ¿cuál es la sensación que te deja Egipto? Okay. Esa debería ser la pregunta final. Ok, me gusta la pregunta. Va, entonces volvamos. Vamos al principio. Llegamos a Egipto. La verdad es que lo primero que yo tengo que decir que me impresionó es que cuando uno piensa en Egipto, no dimensiona el tamaño, sino que uno piensa que llegas a Egipto y ahí está todo. Así, sí, esto. Como cuando vas a Tikal. Voy a Tikal y aquí están todas las ruinas y se terminó. Pero cuando ya quieres ver a los mayas, sabes que te tenés que ir a la Ribera de México, aquí a Tikal, que tenés que ir a Honduras. Y no es todo ahí mismo. Quizá porque uno es un poco ignorante y no dimensiona bien estas civilizaciones, pero lo primero que me impresionó un montón es las distancias que hay. Porque nosotros llegamos al Cairo, vimos un par de cosas en el Cairo y después bajamos hasta la ciudad de Asuán. 800 kilómetros. 800 kilómetros en tren. En tren. Que fueron 15 horas, 13 horas. 13 iba a decir yo, pero entre 13 y 15 horas sí, no de nos camino. Vamos a pelear por dos. Sí. Entre 13 y 15 horas, que es como irte a Europa. Solo que íbamos en tren, dormimos en el tren. Sí, pero ya cuando pasó eso, yo empecé como a dimensionar y dije, esto es gigante. O sea, imagínate en un tren va súper rápido y el tren iba rápido. Y de irte de un lado a otro lado, tardarte 12 horas. Sí. O sea, en un tren podrías darle 2 vueltas a Guatemala en 12 horas a esa distancia. Imagínate. Así, por lo menos a lo ancho. Ajá. O sea que sí es bien grande el país.
Es muy grande. Ajá. Y eso fue lo primero que me impresionó. Segundo, que parece que ahí levantas una piedra y encontrás un monumento. Sí. Ajá. Ajá, Porque en así todas partes dijeron. hay monumentos, en todas partes hay. Eso. Y otra cosa que me impresionó un poco en el mal sentido es la falta de conexión del egipcio actual con el Egipto antiguo. Un poco ha de pasar así en todas las civilizaciones, como los mayas con nosotros, ¿no? Como esa apatía o ese desconocimiento de que, pues sí, ahí está, saber quiénes fueron. No sentirse herederos de esa tradición, no sentirse... Sí. No sé, es una sensación extraña ver que no les importa tanto eso. Sí, sí. Lo que nos contaba el guía, sí, nosotros nos íbamos a jugar a las pirámides ahí, a robarnos piedras. ¿Qué? Uno desde este lado, como uno no es profeta de su propia tierra, uno mira así y decís, ¡hala, qué horrible esto! ¿Qué están haciendo? Pero pasa, pienso que lo mismo con nosotros. Sí, totalmente. Sí, eso me impresionó también, que uno hubiera creído que el egipcio actual tiene otra visión del Egipto antiguo, pero ahí no hay ninguna conexión. Sí. Más que, creo que hay una relación más comercial, porque este Egipto antiguo les da, pues les da una fuente de ingresos grandísima, que es el turismo, y muchos aprenden del Egipto antiguo más por esa sensación de que hay plata ahí, saber de ese tipo de cosas y lo demás, más que por sentirse herederos. Herederos de lo que deja toda esta civilización. Y sí, a mí también me causó como una impresión así interesante eso. El ver la ciudad y la gente y todo, y como esa desconexión precisamente con todo lo que esta civilización deja. Y sí, es bastante choqueante, y de alguna manera también lo que decías, te pone también un poquito en perspectiva de, la gran, y yo en Guate, ¿qué conexión tengo también con esta civilización que está aquí? ¿Verdad? Entonces, pero sí es bien contrastante, muy, muy contrastante. Sí, sí. Y bueno, esas son cosas así como a grandes rasgos que me parecieron impresionantes. Y otra que me pareció así, y ya cuando la empecé como a pensar y esto, o sea, el Egipto dinástico se calcula cerca del 3000 antes de Cristo. Sí, entonces desde el 3000 antes de Cristo empiezan las dinastías. Sí, hasta que llega Alejandro Magno y empiezan ya las nuevas dinastías, que son los Ptolomeos, hasta que llega el cristianismo y viene el abandono de las pirámides, hasta que llega el Islam y viene un poco como la destrucción de algunas cosas de las pirámides, hasta que vienen las colonias europeas y viene el saqueo de todo este mundo. Entonces yo pensaba, no pudo el Imperio Romano, no pudo el Islam, no pudo el cristianismo, no pudo Europa destruir esto, porque eso sigue siendo impresionante. Es impresionante. Egipto le ha sobrevivido a todos, así, y sigue siendo misterioso. Fíjate. Y ya de esos 3000 antes de Cristo a hoy ya son 5000. 5000 años. Sí. O sea, imagínate, Egipto en el 3000 antes de Cristo ya estaba construyendo templos de ese tipo, cuando otras civilizaciones ni siquiera se asomaban por el horizonte de la historia, o sea, ni ahí cerca. Sí. Y Egipto ya era misterioso. Y según las excavaciones, puede que tenga muchísimo tiempo más. Sí. Y todavía hay cosas que saber. Cuando empezamos ya estaba esto aquí. ¿Qué? Sí. ¿Y quién hizo eso? Y como bien decías, que no es de que vayamos aquí a responder a tener la respuesta a algún misterio o duda que tengamos, porque incluso las dudas que teníamos de que cuándo, cómo, nos decía nuestro guía Juan, miren, la verdad es que aquí se van a ir probablemente con más dudas con las que vienen. Y las respuestas pues no las tengo, ¿verdad? Entonces sí es impresionante. Que eso es otra cosa que me gustó un montón. Bueno, ya, tal vez estamos un poco desordenados. A ver. Pero aquí empecemos a contar la historia desde el principio. ¿Sí? Empecemos desde el principio. Desde el principio. Era un jueves de 1986. Cuando naciste. Yo nací jueves, fíjate. ¿Yo también? Sí. Viene ahí Júpiter. No.
Pero concentrémonos. Volvamos. No empecemos tan tarde, ¿verdad? Tan hasta atrás, perdón. No, aquí en la escuela, dentro del programa de clases, después de recibir esta introducción a la filosofía, viene un segundo nivel de clases en donde estudia uno una introducción a la sabiduría de Oriente. Y en esta clase hay como un acercamiento a Egipto, o pues a teorías de Egipto. Uno conoce ahí el origen del 3000 antes de Cristo, cómo pudo haber empezado con el faraón, con este personaje de Hermes Trismegistro, y por ahí otro faraón que aparece como Menes, cosas así, ¿va? Pero uno solo como que ve y decís, mira qué interesante. Y esa está después en otro curso que se llama Simbología Teológica, en donde se ven los símbolos teológicos de diferentes culturas. Pero este tema, porque se ven, creo que todas las culturas en simbología teológica. O sea, se ve India, China, Japón, Oriente Medio, Grecia, Roma, toda América, desde Norteamérica hasta Perú. Imagínense cuánto dura ese curso también, porque apenas vamos ahí. Pero empieza con Egipto. Sí. Y entonces nosotros, que con Paula compartimos la clase, y otro grupo, cuando estábamos estudiando Egipto, vimos algunos documentales, leímos algunas cosas, un par de libros, estudiamos a los dioses principales que estaban conformando cada una de las ciudades. Y cuando ya estábamos terminando el tema, apareció el comentario así como de lado. Deberíamos de ir a Egipto. Pero así como... Y yo estoy 100% segura, 99.9% que ese comentario lo hice yo, fíjate. Deberíamos irnos a Egipto ustedes. Sí. y pues por una tendencia extraña mía de tomarme todo en serio, yo pensé, ¿y por qué no? ¿Por qué no nos vamos a Egipto? Y entonces en Nueva Acrópolis de España, hay una persona que organiza tours a Egipto. Y entonces yo un día así como curioseando le preguntamos, ¿verdad? Sí, ¿cómo podría ser un viaje a Egipto desde Guatemala? Y ahí empezó todo. Tardamos como 1 año y algo en organizarlo, un poquito más tal vez. Es lo que no hemos logrado terminar, ¿verdad? Sí, como ¿verdad? 1 año y 3 meses. 1 año y piquito. Y medio, ¿sabes? Pero empezamos como a... bueno, primero se le planteó, le empezamos a contar a la gente. Al inicio todo el mundo se quería ir. Sí, vámonos todos, vamos a necesitar un avión. Porque todos queremos ir. Hasta que ya empezamos a ver, bueno, no está tan sencillo, no es tan barato. O sea, sí, es un viaje que hay que planear. Sí, eso sí. Totalmente. Y se empezó a sentar un grupo, lo empezamos a contar en las otras sedes. Y el grupo, pues había mucho entusiasmo porque aquí en Acrópolis estudiamos como bien a profundidad varias divinidades egipcias. Y entonces hay un vínculo ahí intelectual, emocional con Egipto. Sí. Y entonces se armó el grupo. Pero hicimos una parada previa en Egipto que pasamos por Estambul, que ese tendría que ser otro podcast. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí, sería bueno como el otro. Estambul podría ser otro. Me parece. Sí. A ver, Estambul. Sí. Y entonces después nos fuimos a Egipto. Así empezó el viaje, como parte de nuestras clases. Sí. Entonces también ya íbamos como con ganas de ver cosas que uno había estudiado. Ajá. Y es que sí surge ese interés, pero es un interés así interno, una duda interior que te surge por querer ir a ver esto que pues sí, estuvimos estudiando, que en el libro y en lo que hablábamos ya de por sí era impresionante, era mágico y entonces el poder llegar y verlo es más impresionante. Sí, entonces, bueno, nos fuimos a Egipto. El viaje incluía varias ciudades, varios templos. Es imposible ver Egipto en 8 días. Primero por la dimensión que le decíamos que el país es largo, es un país grande. Segundo porque, o sea, si nos basamos en el origen de Egipto mitológicamente, eran en la antigüedad 42 nomos, que es el nombre que se le da a estos pueblos, 42 ciudades a lo largo del Nilo.
Y entonces ya ahí ya decís, bueno, ¿a qué hora vamos a ir a ver Sí. 42? Bueno, 42, 49 o incluso 7, de acuerdo a la versión mitológica que uno lea. Pero son varias ciudades. Y segundo, que es un imperio, es una civilización que inicia en el 3100 antes y termina en el siglo V. ¿Cuánto se pudo haber construido en toda esta... Y lo grandioso, porque eso es una cosa impresionante de Egipto, es que desde que surgen las dinastías, pero se sabe que antes, pero pongámosle el 3100, no nos peleemos, ¿va? 3100 hasta el 334, que es cuando empiezan los Ptolomeos, el Imperio Nuevo, se mantiene. Se mantiene la misma religión, se mantiene el mismo sistema político, se mantienen las mismas creencias. Sí. O sea, son 4000 años de lo mismo. Bueno, 3400. Sí, de que permaneció. La misma unidad ideológica, teológica. Eso es impresionante. Al momento no hay ninguna otra civilización que haya logrado eso. No. Nosotros, nuestros pueblos, por ejemplo, aquí en América, que no tienen ni 200 años y ya se desmoronan. Sí, decís, alarán, si en 200 años esta cosa no logra cuajar. Asentarse. Y esto duró más de 3000. Sí, hay que pensar en la dimensión de eso. En la dimensión de tiempo. El tiempo es bien, bien fuerte. Lo que decían los griegos, el hombre le tiene miedo al tiempo y el tiempo le tiene miedo a las pirámides. Mira, eso no lo había oído. Porque es permanencia. Siempre lo mismo. Sí, eso es... Entonces, es imposible conocerlo en 8 días. Sí. Pero estuvimos en algunas ciudades. Primero en el Cairo. Sí. Empezamos en el Cairo, en la pirámide escalonada. Sí, fuimos a Memphis. Sí, tienes razón, perdón. Empezamos en Memphis, que también fue una de las ciudades importantes, donde la divinidad principal era Ptah. Y la divinidad del fuego oscuro. La divinidad del fuego oscuro, la divinidad constructora, la divinidad de la mente, entiendo yo, la que organiza, la idea. La que arma ahí el plan. Sí. Que desde ahí empezó el viaje impresionante, porque fuimos a Memphis, que la ruina de Memphis está así en un patio en la casa de alguien, en la parte de atrás. Sí, es que sí, llegamos y hay una cuadra con casitas, así una tienda, imagínense, así como cuando uno va en su colonia a la tienda y en una de las manzanas, aunque es mucho más grande, está Memphis. Sí, las ruinas de Memphis, porque en teoría llevaba todo esto. Y lo curioso es que las personas construyeron y no saben que abajo puede haber una pirámide de... Sí, así nos dijeron precisamente. Y que aún, que aún encuentran cosas. Y que hay unos que todavía no han buscado porque hay casas arriba, entonces... no pueden quitar a la gente para excavar, pero pues ahí empezó todo. Como raro empezó. Y de ahí nos fuimos a Saqqara. A Saqqara. Que la... Saqqara como fenómeno arqueológico se determina como una de las primeras ruinas de Egipto. Es de las pirámides más antiguas que existen. Y yo creo que no vamos a poder contar todo lo que se vio, pero ahí en Saqqara vimos este misterio de pirámides. La única pirámide escalonada así, que está de esa forma. Hay muchos documentales y enigmas sobre cómo se hizo Saqqara, por qué se hizo Saqqara así. Muy, muy, muy chileros. Y ahí tengo que destacar este relieve que hay dentro de la pirámide, que hay un mural en donde se ven todos los jeroglíficos y uno los ve y dice, sí, vienen jeroglíficos. Pero cuando se apaga la luz y se coloca una luz de lateral pegada a la pared, los jeroglíficos no están planos, sino que tienen diferentes niveles. Y estos niveles forman la sombra del faraón saludando a la divinidad. Sí, la silueta del faraón así. Es increíble. Pero pues, tallar eso... Sí, porque hay una intención ahí, no es solo, pongamos los jeroglíficos, ¿verdad? Y cuando me quedó una silueta. Cuando entras se ve llena de jeroglíficos la tumba y luego apagan la luz y ves el relieve, o sea, eso fue pensado, obviamente, cuando lo hicieron.
Y fue de las primeritas cosas que vimos y ya estábamos todos así de, ¡ala! ¡Qué hermosura! Sí, fue muy lindo. Era el primer día. Era el primer Era el día 1 de todo eso. Sí. Así empezó el viaje. Y de ahí lo que sí fue sucediendo continuamente fue que cada vez que llegamos a un nuevo lugar decías, no, esto es lo más impresionante que he visto. Después ibas a otro lugar y no, es esto, esto. Y hasta que se terminó Egipto y han pasado los días. Bueno, ¿hace cuánto regresamos? ¡Hala! No ha pasado ni una semana de que regresamos. Regresamos hace... Regresamos el viernes, pues. 3 días, 4. Hace 4 días. Va. Y todavía hay cosas que de pronto me recuerdo y... sí. ¿Qué era eso? ¿Cierto? ¡Qué locura! Sí es muy impresionante todo... Digamos, no solo la parte técnica, que es uno de los grandes misterios, cómo se hizo Egipto, cómo se hicieron las pirámides, que nadie sabe, ¿verdad? Por ahí fuimos en Bajar, bueno, entonces salimos del Cairo y nos fuimos hacia la ciudad de Asuán durante 12, 13, 15 horas en tren. Y en la ciudad de Asuán fuimos a ver algunas cosas, que ahí cerca de Asuán está el templo de Philae, que es el último templo que cae, o el último que existió, que es un templo en honor a Isis. En la isla de Philae, ajá. En la isla de Philae, que aquí, por ejemplo, ya empezamos a ver los ciclos históricos, porque los templos en su momento fueron abandonados, y cuando empezaron las persecuciones cristianas, los cristianos iniciales, que cuando el cristianismo se asienta en Egipto, se conoce como el cristianismo copto, se escondían dentro de los templos, pero como ellos decían que les daba un poco, que las imágenes se movían, decían ellos, o que sentían que los jeroglíficos se movían, entonces empieza esta destrucción de los rostros, que empiezan a romper rostros. Entonces hay muchos templos en donde las caras no están. No se ven, ajá. O solo la imagen de la divinidad no está. O ves solo la silueta y está picada así toda... íntegra. Ajá. Y ahí es en donde empezamos a ver la caída de un mundo, el mundo antiguo. Y esta como sincretismo extraño que sucede porque los cristianos toman estos templos y empiezan a construir iglesias dentro. Ajá. Nichos de iglesia. Sí, dibujan las cruces así encima de los jeroglíficos o algunas divinidades, sí. O pintan santos encima de murales antiguos. Ajá. Entonces ya empieza como a medio a mezclarse, a abandonarse, porque empieza una nueva cosa. Parte de los ciclos históricos. Entonces, esto sucede. No se justifica nunca la mala hondez que hay detrás de todo esto. Sí, pero pues es la ciclicidad de la historia, sucede así. Entonces empezamos ahí en Philae y yo creo que empezó con un golpe así, cachetada de ¡pah! Porque el templo parece de mentira. Uno entra y dice, no, ¿qué es esta locura? Es bellísimo. Bueno, y empezando que como es una isla, tenemos que ir en un barquito en el Nilo. Ajá, sí, pues. Para llegar a el templo. Entonces ya desde ahí, y se ve desde lejitos cuando vamos. Y justo fuimos como cuando ya estaba atardeciendo, entonces era una luz muy linda que está y vimos el atardecer ahí en Philae. Sí, y bueno, y otra cosa es que ahí, en Philae, está el último jeroglífico que se escribió en lengua jeroglífica, en idioma jeroglífico, que alguien llegó y como se sabe que es el último que cae, hay un pedazo en donde está escrito por última vez en idioma de jeroglífico. Alguien lo supo usar por la forma en que está escrito y esto se sabe que no tiene como algunos errores y que no es muy preciso. Parece que fue un monje. Algún sacerdote llegó, lo escribió y lo impresionante es que este es lo último que se escribe cerca del siglo V y van a tener que pasar del siglo V al 1800 para que llegue Champollion y vuelva otra vez a resucitarse el idioma de los jeroglíficos, o qué dicen los jeroglíficos. Porque es hasta que Napoleón llega a Egipto, que lleva este señor Champollion, y que Champollion traduce la piedra Rosetta, que fue la base para volver a resucitar todo esto, porque la piedra Rosetta estaba escrita en varios idiomas,
Y a partir de ahí, otra vez resucita Egipto y ahí tenemos, pues podemos ir nosotros a conocerlo. A ver. Pero lo impresionante es que durante siglos nadie supo sabía qué era eso. Sí. Las personas que vivían ahí lo abandonaron, todo quedó enterrado bajo la arena, lo que quedó afuera fue destruido y solo eran dibujos, no era nada. Sí. Todo ese conocimiento escondido no se sabía siglos. ¿Qué era? ¿Qué decía? Ajá. Y la apatía que reinaba era como cualquier cosa, pues. Eso me impresionó a mí un montón. El último jeroglífico está ahí. Está en Philae. En el templo de Isis. Después de este fuimos, creo que ahí nos fuimos a Komombo. Sí. Sí, bueno, y en Komombo vimos el templo de Sobek. De Sobek, que es el protector del Nilo, la divinidad protectora del Nilo, que se relaciona con el cocodrilo. Uh-huh. Que aquí hay otra cosa bien interesante, que nosotros en nuestros conceptos un poco, que no sé cómo decirlo, como conceptos un poco cortos para poder definir las cosas. Cuando miramos así, bueno, tienen cocodrilos. Ellos adoraban a los cocodrilos. Sí. O lo que le enseñan a uno en la primaria, que uno dice, existen templos, pueblos politeístas, porque adoran diferentes dioses y creen en diferentes dioses. Uh-huh. Y ese concepto se nos queda para siempre. Y entonces uno siempre piensa, estos son politeístas porque tienen diferentes dioses. Pero cuando ya se estudia un poco más a fondo, se sabe que no es el estudio de diferentes dioses, sino que ellos aceptan que existe una unidad divina y que esta unidad se manifiesta en diferentes pequeños aspectos, y cada uno de esos aspectos es una divinidad, y este aspecto de esa divinidad tiene un reflejo en la naturaleza. Eso. Y ese hay un conocimiento ahí profundo de la naturaleza que los lleva a tener divinidades que, pues sí, tienen cabeza de cocodrilo y cuerpo de humano. Pero es por una razón que esto representa esa característica de la naturaleza. Sí. Entonces no es que adoren animales, sino que este animal canaliza cierto aspecto de la divinidad primera para ellos, y gracias a esto, pues pueden recordar ese aspecto. Sí. En el caso del cocodrilo era la protección, ¿sí? La protección del Nilo, sobre todo porque nos contaban que los cocodrilos siempre dejan los huevos de sus crías alrededor del Nilo. Pero cuando el Nilo iba a empezar a crecer, el cocodrilo agarraba el huevo y lo subía. Entonces ellos podían determinar el crecimiento del Nilo de acuerdo a cuántos metros iba a subir el huevo, el cocodrilo. Y subir el huevo del cocodrilo también determinaba los días en los que iba a crecer el Nilo. Entonces era un protector. Sí. Era un aspecto que protegía. Sí, y la naturaleza diciéndoles qué tenían que hacer, qué iba a pasar ahora y cómo ellos llevar esa crecida del Nilo. Con la pura observación, con el observar. O sea, que esto es alguien que se sentó a ver y dijo, a ver, ¿cómo podría yo determinar esto? Y ver que ya lo dice, la naturaleza habla. Entonces, bueno, no olvidemos que hay una protección de este tipo de cosas y canalicémoslo a través de este símbolo que es Sobek, el cocodrilo, y ahí está. Entonces, creo que es muchísimo más profundo, porque otra vez nosotros lo juzgamos bien superficial y a la grande esos egipcios adoraban cocodrilos, qué loco. Sí, hay un sentido detrás de eso. Sí, y ese es un comentario como demasiado superficial, ¿no? Sí. No, hay un fondo ahí más interesante. Y también ahí en este templo de Sobek, a mí algo que me gustó mucho porque, bueno, de hecho a esta divinidad la vimos en otros, pero estaba Seshat, ¿te recordás? Que era la divinidad de las matemáticas. Sí, era la constructora. Ajá. Y que se ve que está como midiendo porque nos explicaba también el guía que antes de hacer un templo, pues ellos obviamente hacían las medidas y se aseguraran que era el lugar adecuado para poder hacer un templo. Y entonces como que medían los cuatro puntos cardinales en donde ponían alguna forma de medida para saber de que era el lugar adecuado para hacerlo, y a partir de ahí pues ya se construía el
el templo. Y siempre este sentido como sagrado del templo, porque que son cosas que nosotros ya olvidamos, ¿verdad? Pero actualmente se empieza a construir de afuera hacia adentro. Ajá. Uno cuando va a construir algo quiere ver cómo se va a ver la fachada de su casa y eso es cómo van a estar las cosas. Aquí no, aquí el sentido era primero se construía la parte más sagrada, conocida como el Sancta Sanctorum, y después se iban construyendo las cosas hacia afuera. Sí. Sí, y tan hacia afuera que las fachadas podían cambiarse y todo lo demás. Pero el centro era el centro del templo. Centro al que solo podía acceder el sacerdote, el faraón y un par de personitas más. Ajá. Y no era público. Entonces también estaba como dividido en grado de sagrado. Sí, grado sagrado. De esto es lo más sagrado, pocos. Esto es menos sagrado, unos pocos más. Esto es público, todos. Sí. Y esta es la fachada turista. Sí. O sea, sí, tenía un sentido. Sí, muy, muy bonito. Después ahí, en Komombo, después nos fuimos a Edfu. Que es el templo de Horus. Sí. Y según la mitología egipcia, cuando Set mata a Osiris y lo divide en pedazos y los riega, y la madre Isis. Empiezan como a juntar las partes, y que se dice que este es el origen de la momificación, la idea esta de volver a reunir todas estas partes. Horus, mientras tanto, se estuvo peleando con Set. Entonces, en este templo, en las paredes está la pelea de Horus y Set. Set representado como el hipopótamo, y Horus como el halcón. Ajá. Y entonces en Edfu vimos a los halcones. Hay halcones en las entradas, hay halcones por todas partes. Y ahí la tríada que regía el templo de Edfu, porque eso es otra cosa interesante, casi todos los templos tienen una tríada. Tienen estos tres aspectos que para ellos son principales, que son la voluntad como tal, esta energía que los une y el resultado de esta energía, que para nosotros es como el papá, la mamá y el hijo. Pero que tenía ese sentido. Y entonces aquí en el templo de Edfu, la triada era Horus, Hathor y no me digas, Horse Matawi, que era el hijo de estos tres. Sí. Y eso es súper impresionante ver esta triada. Esta triada fue bien impresionante para mí también. Sí, lo que decís, que en los templos está la triada y se ve, o sea, está bien representada y sí, es muy impresionante. Ajá, y ahí vimos, por ejemplo, bien interesante que a los faraones, a los hijos de los faraones, a los que conocían los secretos de Egipto, se les representaba con el dedo en la boca. Sí. Así. Como que estuvieran callándose, como que estuvieras callando a alguien. Ajá. Y porque se sabía que tenía que guardar secreto. Y que eso que nos comentaron, que para poder guardar el secreto o que yo sabía algo, cuando no quería contestarlo tenía que hacer el sonido de las serpientes, que es... Y que de ahí viene el... Imagínate. Y nosotros barato no sabemos de dónde viene esto. Sí, así de ¿qué? Sí. Algo tan banal, ¿verdad? Pero sí, pero cuando te lo cuentan ahí es como ¡ala! Y todos así de todos diciéndonos no, pero sí, qué cosas y qué el significado que hay detrás de cada cosa, pues, porque es lo que hablábamos, no es solo de que, el montón de jeroglíficos y dibujitos y cosas, no, o sea, sí hay un sentido detrás de cada cosa, detrás de cada jeroglífico, y el poder ir y que alguien que sabe te lo pueda explicar y mostrártelo es genial. Sí, bien impresionante. De ahí de Edfu nos fuimos a Luxor. Luxor, también conocida como Tebas o Waset, que son los tres nombres que se le da a esa ciudad. Y vimos el templo de Luxor. Por mucho
mi templo, la cosa número 2 que más me gustó de todo el viaje. Y lo vimos de noche. Sí, llegamos de noche. ¿Y había luna llena? No, no había luna todavía llena. No. Pero la luna se veía así súper Para linda. mí estaba llena de sí. Sí, muy, muy genial. Y aparte, algo que le sumó un montón es que este templo desde siempre generó una sensación a los habitantes como de sagrado. Y cuando el Islam se instaura allí, hay un santo del Islam que decide hacer sus oraciones hacia la Meca dentro del templo. Y entonces cuando él muere, le construyen una mezquita dentro del Luxor, del templo. Y entonces entrar al templo en la caída de la tarde es escuchar el llamado a la oración mientras uno está recorriendo ahí el templo con esfinges y a la gran eso le da un grado como místico. Súper. Pero este templo es importante también dentro del lado histórico por las cosas que pasaron, y es que cuando Alejandro Magno empezó a unificar todo en un imperio, él llega a Egipto y es en este templo en donde él se proclama faraón y se proclama el protegido de Ra. De Ra. Sí, o el protegido de Amón. Amón. Ajá. Uh-huh. Y ahí está el jeroglífico de su nombre en jeroglífico, Alexandris. Sí. Y está Alejandro ahí. Ajá. Alejandro, dime. Está él, su silueta y él, ala, sí. Sí, ahí está el nombre de Alejandro en un cartucho y su jeroglífico, y entonces nos decía Juan, el guía, nos decía, o sea, que Alejandro pudo estar parado aquí. Ajá. Y yo, ¿qué? Sí. Eso es bien. Eso históricamente es importante porque eso fue parte ya de cuando empezó el crecimiento del pensamiento griego. Porque ya con la llegada de Alejandro en el 300 a.C., empieza la expansión del pensamiento griego por todo el mundo. Entonces, pero se fusionó con el egipcio cuando llega él. Bien impresionante ese Luxor. Y de ahí de Luxor al siguiente día... Fuimos al Valle de los Reyes. No, nos fuimos a Karnak. No, Karnak es después. Apostemos. No apostemos, pues. Es Luxor y después Karnak. Ah, bueno, sí. Y que de hecho de Luxor a Karnak hay una avenida de las Esfinges de 2 kilómetros, si no estoy mal, que conecta Luxor con Karnak. Y son todas las esfinges durante 2 kilómetros. Sí. En línea recta. Ajá, en línea recta llegan hasta Karnak. ¿Y otro templo para Amón? Otro. Y ahí lo impresionante fue que llegamos temprano, ¿verdad? Sí, que para mí eso sí es... Ese es tu favorito, dijiste. De mis top 3. Sí, yo diría que es mi favorito. Por esto mismo que mencionas de que llegamos muy temprano, porque la idea era llegar antes de que empezara a llegar el resto de las personas. Y sí tuvimos tiempo de... Bueno, yo hablo por mí. Tuve como un poco más tiempo de absorber un poco en dónde estaba. Entramos a la sala hipóstila, que era como la sala donde podría entrar el pueblo a rezar, digamos, que está antes, como explicaba antes Mario, de que está hasta atrás el Sancta Sanctorum y luego vienen hacia afuera las partes a donde ya vamos teniendo acceso a más personas. Iban teniendo acceso a más personas y ahí, en la sala hipóstila, hay 134 columnas gigantes, o sea, de altura es impresionante. Metros. Y de diámetro entre unos 3, digo yo, que las abrazábamos o más. Y ahí yo es donde como más me percaté del color que se puede empezar a ver en los jeroglíficos y las imágenes que están en las columnas, en las paredes. Porque también nos contaban que, bueno, cuando nosotros vemos Egipto lo vemos café. Ajá, color ¿verdad? arena. Color arena. Y entonces sí le limpian la arena y al principio pues al momento de limpiarla se caía el color que tenían originalmente estas imágenes. Pero ahora encontraron un líquido especial que limpia la arena y ya no bota el color. Entonces había color en Egipto. O sea, sí, eso es algo que uno en su imaginario no existe, que uno imagina Egipto color arena y todo lo ve
de un solo color. Y resulta que Egipto era colorido. Multicolor, todo era de colores. Sí, los techos, todo, o sea, absolutamente todo tenía color. Y cuando logras verlo en algunos de los templos, es hermoso. Sí, demasiado. Le da todavía como más vida a eso, porque sí es impresionante. A mí es lo que más me gustó, estar en Karnak. Sí, además que pudimos ver también adentro a Sekhmet. Ah, sí, que hay cosas impresionantes que siguen ahí desde la construcción del templo. Y es hay que estar ahí como para poder sentir un poquito lo que se siente, porque más que el ver algunas cosas es como que lo que le produce a uno. Y sí me gustó muchísimo, muchísimo Karnak. Sí, y después detrás de Karnak hay un lago artificial que era donde se purificaban antes de entrar al templo. Y enfrente hay un escarabajo. Ajá. Sí. Que está la tradición de darle vueltas al escarabajo para... Sí, 3 vueltas. 3 o 7. Eran? O 7. Ajá, sí. ¿Cuántas diste? 3. 3. Bueno, vamos a ver si cobran efecto. No, ojalá, pero no del chiste. Del chiste. Sí, se dice que da buena suerte y que buena energía, y el chiste ahora es que las vueltas que uno dé son los hijos que va a tener. Pero sí, esto es como Karnak. Y de ahí de Karnak, ¿a dónde nos fuimos? Al Valle de los Reyes. Entonces después fuimos al Valle de los Reyes. Que es el cementerio. El cementerio. Donde están las tumbas. Ahí ingresamos a 3 tumbas. De Tutmosis I. Tutmosis I, Ramsés II. No, Ramsés III, perdón. Porque la de segundo está saqueada, no entramos a ver nada. Y la tercera tumba que ninguno de los dos se recuerda bien. No. Pero ya me voy a recordar. Pero sí. Y ahí lo increíble es porque una de las primeras cosas que empezaba a hacer el faraón cuando llegaba a ser faraón era empezar a construir su tumba. Porque para ellos el prepararse para la muerte, el poder entender que del otro lado todavía continuaba todo, que la vida no se terminaba con esto, sino que empezaba cuando yo me moría, hacía que desde que el momento 1 del faraón, yo llegué a ser faraón, bueno, empiezo a construir mi tumba. Y tengo que construirla durante todo mi reinado para cuando yo me muera ya esté lista la tumba. Lista. Y entonces las tumbas se iban decorando, pero así en... Sí. Todos los rincones se iban decorando. Y había una de las tumbas que estaba medio hecho porque se murió antes el señor de que se haya terminado la tumba. Y se quedó así, porque si no se terminó, no se terminó. No es... sí, de que la sigan terminando y después se acabó. Se acabó, se terminó. Eso también me impresionó un montón. Y ahí, por ejemplo, también nos explicaron que la construcción de algo pues era un proceso larguísimo, porque primero estaban los que dibujaban. Ah, sí. Después los que corregían el dibujo. Sí. Después los talladores. Y después los pintores. Ajá, sí. Todo era así como por fases. Por fases. Y esto era lento. Sí, un trabajo largo. Sí. Que ahí nos recomendaron un libro que se llama La Piedra de Luz, de Christian Jack, en donde se cuenta un poco cómo pudo haber sido estas comunidades de constructores. Y un poco novelado, pero con algún fundamento histórico, porque Christian Jack es egiptólogo. Que pues se queda ahí por recomendación si alguien quisiera leer alguna. Yo esa no la he leído. Yo de Christian Jack leí Ramsés II, que son 5 libros, que es la historia de Ramsés. Fíjate. Que es bien interesante. 5 libros. Ajá. Ramsés 1, 2, 3, 4, 5. Sí, Christian Jack. Quiero que la Piedra de Luz son 3. No sé. Yo creo que sí. Sí, son 3. Pero sí, por si quieren imaginarse leer un poco más ahí, o si ya conocen, pues recordar. Después de este Valle de los Reyes nos fuimos al templo de Hatshepsut. Que es el único templo que está construido de otra manera, que es así en... Hay graderío. No, pero se llama terrazas. Es el único que está construido en terrazas. Está a la orilla de la montaña y tiene así terrazas.
y que unos arqueólogos polacos reconstruyeron y hay que caminar así hacia arriba. Sí. Y que Hatshepsut fue una de las pocas mujeres que gobernaron también en Egipto. Sí, una de las pocas faraonas que gobernaron. Ajá. Y que ahí está imponente su templo, súper grande. Imponente, sí. Sí, porque es en medio de la montaña. Sí. Y un templo ahí tallado a la orilla de la montaña. Sí, hay que subir, o sea, estas terrazas que decís, sí, hay que subir así como bastante y ves a Hatshepsut ahí todas sus estatuas a lo largo del templo. Ajá, y aunque después sus enemigos trataron de borrarla, porque hubo ahí enemigos que trataron de que nunca se enterara nadie de que existió Hatshepsut, no se puede borrar a alguien de ese tamaño. Pues por mucho que uno quiera, no se puede. Ajá. Bueno, y de ahí nos fuimos a los colosos de Menón. No sé cómo se dice, Memnón. Que son... Es impresionante, ustedes son colosos. Ajá. Son dos, ¿verdad? Uno son al lado dos del aquí otro. Y hay dos más pequeños hasta atrás. Ajá. Y bueno, y ahí decían que había un fenómeno que sucedía ahí entre estas dos grandes estatuas, y es que en algún momento del día el viento que pasaba entre ellas producía un sonido. Una nota específica, y entonces se dice que ahí los músicos llegaban a afinar sus instrumentos. Ajá, esa era la nota que les daba para poder más o menos determinar el instrumento. Cómo afinar sus instrumentos. Sí, y ahí están los colosos ya un poco destruidos, pero no dejan de ser impresionantes. Sí, no dejan de ser impresionantes. ¿Y de ahí qué pasó? Nos regresamos. Sí, fuimos al museo regresamos al Cairo, perdón. Ajá. Sí. Porque esto fue viniendo de regreso. Por el Nilo, navegando por el Nilo, por estaciones, íbamos bajándonos en estas ciudades. Y ya después, en bus de regreso, 8 horas. 8 horas al Cairo otra vez. Cairo. Y en el Cairo, al siguiente día, fuimos a ver las pirámides. Que es el ícono de Egipto. Uno piensa en Egipto y piensa en las pirámides. Lo que no sabe es que hay pirámides así por un montón. Pero solo hay una gran pirámide. Sí. Fuimos a las pirámides de Giza, en donde están las 3 grandes pirámides. ¿Qué se llaman? Keops, Kefren y Miserinos. Muy bien. Entonces, la gran pirámide es la de Keops. Sí, la de Keops. Y sí, es una gran pirámide. Es que en serio está uno parado enfrente y incluso Bianca, una amiga también de la escuela que iba con nosotros, se paró al lado Son bloques de piedra. Son bloques de piedra. Se para enfrente a uno a la grande del tamaño de Bianca. Sí. De alto y probablemente de ancho. De ancho acostada. Ajá. Sí. Que la verdad, como bien nos decían, no se sabe cómo se hizo. Hay 1000 teorías, 1000 gente que lo ha dicho, que yo sí sé el verdadero secreto. Pero la verdad es que frente a la pirámide poco importa quién sabe la verdad o no. Solo genera la sensación de que los que estuvieron ahí fueron sabios. Sí, de una grandeza así impresionante. Y entramos a la pirámide. A la gran pirámide. Ajá, por una rampa que... Agachados. Que hay que entrar así agachaditos y empezar como a subirla y se llega a la gran cámara. Y la subida, quiero decir, no es fácil, a pesar de que hay como graditas y barandas y luz. Entonces imaginarse eso, digo yo, nosotros nos costó. ¿Cómo habría sido? Antes tal vez estaba iluminada también. Sí, y bueno, y que no tiene ninguna puerta, que la gran pirámide, la puerta que tiene ahorita es alguien que le tiró dinamita ahí y le abrieron un hoyo para entrar. Y llegamos a la gran cámara, que no tiene nada. Tiene un sarcófago sin tapadera y toda la cámara no tiene ni un dibujo, no tiene ningún jeroglífico, no tiene nada. Nada. Y 1000 teorías de para qué servía, 1000 conspiranoicos diciendo, no, esto fue una tumba, pero se ha visto que no solamente pudo haber sido eso. 1000 alienígenas ancestrales que dicen cómo se pudo haber hecho. Pero por mucho, eso es para mí lo mejor que vi de Egipto. Y pienso que
Si lo hubiera visto de primero, me hubiera destruido el viaje. Sí, y porque hubo un cambio de planes, porque se supone que íbamos a empezar ahí, pero llegamos ya un poco tarde el primer día, entonces nos cambiaron. Saqqara fue el primero. Y vimos de Memphis, último. Y de último fuimos a las pirámides. Y de verdad que para mí fue fantástico porque para mí eso fue lo más impresionante de todo. Todo. O sea, si tuviera que quedarme con algo, me quedo con la cámara de la Gran Pirámide. Sí. Sí, solo con eso. Porque no... Porque ahí sí sentí el misterio, sentí la sensación de no saber nada, Sí. la sensación de no entender nada y esta sensación de sentirse como, realmente yo soy demasiado pequeño para creerme nada. Entonces sí, para mí es una gran enseñanza, aparte de que ya cuando ves en las partes técnicas de que sabes que los bloques con los que fue construida esa cámara están en Asuán, que está... 15 horas en tren y que están ahí, no. Sí, sí. ¿Cómo? Técnicamente es demasiado extraño cómo se hizo, simbólicamente es demasiado profundo para entenderlo. Yo me quedo con eso. Sí, a mí está en mi top 3 también esa cámara ahí dentro de la pirámide. Y lo que decís, sí se experimenta una cosa de... ¿Qué fue? Ajá, ¿qué había aquí? Esto tan inmenso y yo, ay Dios. Y uno ahí. Una cosita, sí. Sí, bien. Es muy impactante. Sí, después de esas pirámides fuimos a la famosa Esfinge. Ajá. Otra que también es súper impresionante. Sí. Que fíjate que yo había visto fotos de la Esfinge y cosas así de la Esfinge, pero nunca me la imaginé tan larga. Sí, y sabes que yo también, pues hemos visto fotos y como empezás a caminar para verla, ¿verdad? Así, toda. La cola al final que tiene así... Que es larguísima. ¡Ala! Sí, es... O las patas, que es súper larga. Ajá. Y la cabecita y ella, que es súper larga. Que es también otro misterio, que se han encontrado restos de agua salada en las patas, que entonces indica que ahí tuvo que haber habido un mar cerca. Solo preguntas. Sí. Más preguntas. Ajá. Y de ahí ya nos fuimos al Museo del Cairo. Al museo, ahí sí. Y que el museo es re grande, tiene muchísimas cosas y así como Egipto en general, tampoco es como que te dé tiempo estar en el museo y ver todo. No, es demasiado. Y consta que están construyendo un nuevo museo que se dice que va a tener 2 millones de piezas egipcias, que es el museo más grande del mundo dedicado a una sola cultura. Y todavía no está inaugurado, lo van a inaugurar en noviembre. Creo que en noviembre. No recuerdo si este año o el otro, no sé. Pero que va a ser así el megamuseo. Ajá. Y en este museo vimos a la máscara de Tutankamón. De Tutankamón. Que, bueno, el ajuar funerario, porque no solo es la máscara, sino que es todo lo que estaba en la tumba de Tutankamón. O pues algunas cosas, porque alguien ha de tener algo en su casa. Seguramente. Pero algunas cosas de Tutankamón, que está la máscara, están los collares. Sí, qué cosas. Están los anillos, los aretes, todo esto. Después está el sarcófago. Y el otro sarcófago dentro del que estaba el otro. Ajá, porque ese era el proceso. Los sarcófagos iban como hacia adentro. Estaba la parte más... templo. Dentro del templo había un sarcófago de piedra. Dentro había otro. Y así hasta que ibas como por capas hasta llegar. Ajá. Y el de Tutankamón es impresionante porque es de oro. Sí. Está conservado nítido. Súper. Ajá. Es bien... Que este señor Howard Carter, que lo descubrió, el gobierno egipcio lo quiso tanto que hasta le regaló una casa en las afueras del Valle de los Reyes y que ahora es un museo, que es la casa de Howard Carter, que es el que descubrió la tumba de Tutankamón. Ajá. Sí, bien impresionante también. Y ahí se terminó la parte de Egipto. De Egipto. Ahí hay un montón de cositas, navegar por el Nilo, la comida, fuimos al templo de Edfu ¿las carretas se llamaban? En Calesa. En Calesa. Sí, nos llevaron en una hay Calesa. Como un montón de cositas que hay ahí como en medio, pero digamos que del Egipto antiguo, más o menos esto fue lo que vimos. Sí. Vimos el Serafeo también. El Serafeum. Abu Simbel. Bueno, Abu Simbel, que fuiste tú a ver el templo de Ramsés II, el de la esposa. El de la esposa.
Y ahí me ibas a contar algo. Sí, es que estábamos hablando de eso hace un par de días, que pues Ramsés II fue el que como que dejó más huella de él, ¿verdad? Y de su reinado en Egipto. Y entonces le hace este templo para él, ¿verdad? Que es el de Abu Simbel. Y esto lo que nos contaron es que fue tallado, o sea, era una roca. Una montaña. Una montaña así gigante, porque es enorme. Y fue tallada todo el templo. Y en este templo hay una cámara al final en donde está... hay 3 divinidades y está Ramsés II entre ellas, que está Ta, que ya habíamos mencionado que era la divinidad del fuego oscuro. Está Amón, luego está Ramsés II y está Ra. Entonces están como los 4 sentados. Y entonces nos contaba el guía que en este templo existía un fenómeno en que 2 veces al año, al momento que el sol iluminaba el día, producía un efecto 2 veces al año en que entraba como un rayo de luz que alumbraba hasta atrás esta cámara donde están estas 4 divinidades, pero solo alumbra a Amón, a Ramsés y a Ra. Y a Ptah, que es el primero que está de izquierda a derecha, no lo alumbra a propósito porque es la divinidad del fuego oscuro. Es una cosa increíble. Entonces ellos pues replicaron el efecto para que uno pueda verlo. Y se dice que estas 2 fechas en donde alumbra el sol fue una cuando fue el nacimiento de Ramsés y la segunda vez es cuando lo nombran faraón. Es una cosa que uno no puede entender. Es una cosa así increíble. Y Ramsés, dice que estaba como muy enamorado de su esposa Nefertari. Ajá. Y entonces ahí mismo le hace un templo a ella también, que es el único faraón, digamos, que le dedica un templo a su esposa principal, vamos a decir. Y es un templo bellísimo, bellísimo, en donde se ve a Nefertari en las paredes, con las divinidades. Ajá, sale con Isis y Hathor a los lados. Es una cosa bellísima. Muy lindo. Que Abu Simbel también es de las cosas más conocidas de Egipto. Sí. Y bueno, más o menos eso fue el viaje. Uh-huh. Seguramente conforme pasen los días vamos a recordar cosas. Sí. O los otros 16 han de tener otros recuerdos. Seguro. Alguien vio un jeroglífico que yo no vi. Uh-huh. O escuchó algo que yo no recuerdo. Así, porque los viajes realmente son experiencias internas. Uh-huh. Como cosas que uno va viviendo y con el tiempo van a ir brotando. Sí, sí, sí. Ajá, y van a ir como saliendo. Pero entonces ahora... vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué me hizo sentir? ¿Cómo era la pregunta? Esa era la pregunta. ¿Qué sensación ¿Qué sensación? Ajá, me deja Egipto? ¿Cuál es la sensación que te deja Egipto? Pues creo que ya lo hemos dicho un par de veces, pero a mí sí la sensación que me da es de lo grande que es Egipto, de lo pequeño que somos nosotros y de esa conciencia de... que podemos hacer muchas cosas más si se hicieron estas cosas maravillosas y cuando uno está frente a ellos no puede ni terminar de asimilarlo. Hay que apreciar esas grandezas, eso que todas estas civilizaciones anteriores nos dejan, y sí me deja la sensación de que somos pequeños y entonces podemos lograr también cositas. Que no es imposible, nuestros imposibles probablemente no son tan imposibles. Y que sí tenemos que trabajar un poquito más en nuestra pequeñez. Bueno, no voy a decir que somos pequeños, pues, pero sí tenemos que trabajar en esa parte nuestra, en ser más conscientes de lo que hacemos. Porque hay cosas tan maravillosas y grandes que seguro nosotros en nuestra dimensión podemos hacer cosas maravillosas también. Ya. Sí, pues te deja esa sensación de grandeza. Sí. Ajá. Sí, es súper impresionante. Súper impresionante. Yo me quedaría con la idea de que en algún momento los seres humanos estuvieron conectados con la naturaleza. Sí. Con todo lo que está en la naturaleza. Con las estaciones, con la posición de las estrellas, con los animales, con los ríos, o sea, esta sensación de que hay un momento en donde no era el ser humano versus la naturaleza, que es lo que pasa ahora,
que es el ser humano peleándose contra la naturaleza, que quiere su casa aquí, desvía el río, que es el ser humano sometiendo a la naturaleza porque somos lo máximo y tengo que someterla y excavarla, sino que hubo un momento en donde era el ser humano y la naturaleza como maestra les iba guiando dónde hacer qué, cómo hacer qué, y no olvidarla. Sí. Y para no olvidarla se colocaban símbolos. Sí, había una conexión un poco más fuerte. Eso me quedo yo de... Sí. Y que esa conexión deja cosas así. 3.000, 5.000 años ya hasta acá. Y siguen ahí. Y sigue siendo grande. Sí. Muy grande. Sí. Y quiero agregar también que, por cierto, estaba leyendo una conferencia de Hal, ¿verdad? Que fue el fundador de Nueva Acrópolis, en donde, hablando de la magia en Egipto, que esa es la magia. A veces uno piensa que la magia es aparecer algo y sacar una moneda atrás de la oreja y esas cosas, pero él decía en su conferencia que la magia es como ese conjunto de conocimientos bien aprendidos que te permiten hacer cosas grandes. Y ahí está la magia en Egipto. Sí. Y digamos como filósofos, Egipto es el origen. O sea, si uno estudia la historia de la filosofía, los padres de la filosofía occidental, que son los griegos, todos terminan yendo a Egipto. O sea, Platón fue a Egipto, Pitágoras fue a Egipto. Todos estos señores en algún momento tienen que ir a Egipto a aprender cosas. O sea, que Egipto ha sido la cuna de este pensamiento que después los griegos traducen y después los griegos nos heredan y uno ni en cuenta. Sí. Ni en cuenta de que de ahí viene todo este conocimiento. Entonces, ¿me voy a ir a llorar? No. Sí. Pensando a ver cuándo volveremos a poder ir a Egipto, pero ya fuimos. Pues sí, primero hay que asimilar esta, sí. Porque todavía está ahí como medio... Sí. Flotando, todavía está como flotando. ¿Ya aterrizaste? Medio. ¿Tú? Yo espero no hacerlo. Sí, porque sí. Sí, fue mágico. Fue mágico y sí es una experiencia que vale la pena. Además que fuimos como con un grupo muy heterogéneo, muy divertido, muy interesado también, que eso también creo que le suma mucho, que era un grupo al que le interesaba saber, quería conocer y que tenía también este grado diferente. Creo que es un poco por lo que aprendemos dentro de la escuela de filosofía, ya hay una visión un poco más de querer aprender que de turistear por turistear y ir a hacer la foto por hacer la foto. Exacto. Sino que hay algo más profundo. Ajá, y eso justo nos lo dijo nuestro guía Juan, que fue el que nos guió a lo largo de esto. Que eso, ¿verdad? Que a veces uno tiene curiosidades y por curiosidad vas, pero esa curiosidad termina, se acaba. Y hay que transformar esa curiosidad en interés verdadero, que creo que de alguna forma la teníamos en común. Y que hizo que la experiencia fuera un poco y pues ojalá podamos irlo interiorizando. De a pocos. Un poco. Bueno, entonces quedémonos hasta aquí. Está bien. Y sí, pues sí, Egipto es mágico. Es mágico. Qué buen podcast para regresar, mira. Ya. No lo puedes decir tú, lo tiene que decir la gente. Tú puedes sentir lo que querrás, pero los demás... Para mí fue así. Ojalá que les guste. Qué grandiosa que soy. No. Bueno, veamos qué tal. Está bien. Y denos sus comentarios, cuéntenos si ya fueron, si no han ido, si quieren información también el tour que hicimos, porque como pues bien sí, dijo... tenemos los contactos y todo lo demás. Quedamos ahí con la ilusión de volverlo a hacer en un par de años. Sí. Tal vez duplicamos el grupo. Imagínate, sería re chilero. Sí. Pues sí, entonces, qué bonito. Muy bonito. Bueno. Aquí la dejamos entonces. Sí, gracias, Paula. Gracias, Mario. Gracias, Gerson. Gracias, Egipto. Gracias, Egipto. Filosofía cotidiana.